Nuestro invitado especial de hoy nació en Vitoria. Fue de joven un destacado deportista de esquí náutico y de deportes de nieve, pero finalmente se decantó por la medicina, de la que se licenció en España a finales de los años 70. Especialista en estomatología, continuó sus estudios en numerosas estancias en Estados Unidos y Europa. Muy pronto apostó por la investigación y fundó su propia empresa en el País Vasco, Biotechnology Institute, conocida con las siglas BTI. En el ámbito mundial es conocido por ser pionero en el desarrollo de técnicas en bioimplantología y regeneración de tejidos. Ha desarrollado una técnica que se basa en estimular la capacidad del organismo para autorregenerarse y que consiste en aplicar plasma rico en factores de crecimiento obtenido a partir de la sangre del propio paciente, un procedimiento de uso internacional que se aplica en numerosos campos de la medicina. Esta mañana nos acompaña el doctor Eduardo Anitua. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Buenos días, doctora Anitua. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a este centro cultural, aunque casi la bienvenida tendría que dármela usted, porque además lleva el nombre de su tío. Sí, jugamos en casa. Está usted jugando en casa. Lleva el nombre de su tío, Ignacio Aldecoa. ¿Tiene usted recuerdos de él? Porque murió, decíamos antes, en el 69. ¿Usted era un chaval? Sí, no, tenía 13 años y sí, lo recuerdo a la perfección. ¿Y qué recuerdo le ha quedado de Ignacio? Pues un grandísimo conversador, una persona que siempre generaba empatía alrededor suyo, que tanto en su casa de Vitoria como en Madrid siempre estaba rodeado de gente, rodeado lógicamente de escritores, de gente singular, ¿no? Por cierto, me he enterado de que es usted el dentista de todos mis amigos vitorianos. Esto es como un pueblo, se sabe todo. Voy a entrevistar al doctor Anitua. Mi dentista. Vitoria es muy pequeño. Ya, es verdad, es muy pequeño. Bueno, usted efectivamente comenzó siendo simplemente dentista, pero enseguida amplió su campo de acción con doble profesión. Por un lado ejerce la medicina clínica como estomatólogo, trabaja como cirujano y dentista, y por otro es investigador y empresario. ¿Cómo llegó a esa segunda parte? ¿Cómo llegó usted a la investigación? Bueno, yo desde que terminé la carrera de medicina, ya desde que estudiaba medicina, por ejemplo, saqué 10 en histología. Me pasaba el día mirando al microscopio y me apasionó. Luego, cuando terminé medicina y tenía que elegir una especialidad, yo iba hacia la ortopedia y entrando en la Universidad de Salamanca, donde terminé la carrera en el hospital universitario, el quirófano de traumatología olía siempre a quemado. Era todo, tú veías el instrumental y veías unos mazos enormes, era todo como grande, y el de cirugía maxilofacial era todo como de microcirugía con microscopio, y yo dije, esto es lo mío, ¿no? Entonces ejercí unos años la cirugía oral y maxilofacial. Posteriormente había que hacer entonces estomatología, y no me gustaba la oncología, y me apasionó lo minucioso que era la odontología. Le dediqué unos cuantos años de mi vida al ejercicio profesional, a ir aprendiendo, y después tenías un poco la sensación de que se puede hacer un poquito más. Me fui a hacer mi posgrado a Estados Unidos y cuando trabajabas como que se te dispara la cabeza, ¿no? Y esa intuición, pues para pasarla a la evidencia hay que recorrer el proceloso camino de la investigación. Y en la universidad, yo era profesor de la universidad, entonces teníamos nulos medios para investigar, y decidí crear una empresa. Hoy igual hubiera hecho una fundación que es una empresa singular. Hemos nacido hace 28 años e invertimos el 100% de los ingresos en investigación y desarrollo, porque realmente no nació para generar un rédito económico, sino para generar conocimiento. Ya. Bueno, así el BTI se ha convertido en un referente internacional en terapias regenerativas. Pero ¿por qué montó este centro en Vitoria? O sea, ¿no pensó en aquel momento que podría tener mayor proyección en una capital más grande, incluso fuera de este país? Sí, no, de hecho mis primeros socios eran alemanes y estuvimos muy a punto de hacerlo en Stuttgart, porque hay que reconocer que el Made in Spain pues resta, no suma en el mundo del turismo o en el mundo del vino, pero en el mundo de la biotecnología realmente
la marca España nos resta. ¿Todavía es así? Bueno, realmente en biomedicina y en biotecnología creo que estamos consiguiendo que España sea un referente. En el área de la cirugía oral y maxilofacial, Vitoria es uno de los referentes del mundo. Por aquí vienen médicos de todo el mundo. Hoy me llega un grupo de japoneses. Ayer estaba dando clase en Vitoria. Esta semana hemos tenido bielorrusos, gente de diferentes países. Pero es importante, o sea, tenemos que transmitir, y yo le transmitiría aquí a los políticos que sean conscientes la importancia que tiene transmitir seriedad en un país, que no sea un país de pandereta, que es un país que, como hemos visto, tenemos extraordinarias constructoras, acaban de hacer el canal de Panamá, ni más ni menos. Yo creo que este país hay mucha gente que se lo toma en serio, pero que quizás se nos oye menos que a los que están todo el día, que parece que da lo mismo subir que bajar, ¿no? Tengo la curiosidad, a ver, la curiosidad, iba a decir, tengo la idea de que la curiosidad, que es el motor de la ciencia, la tenemos. Lo que nos falta son los medios. No, los medios, el método y la disciplina. Este país tiene medios, no es verdad. Lo que yo he visto y en la universidad exactamente igual es, afortunadamente en medicina, está muy clara cuál es la metodología. Sabemos el camino que tenemos que recorrer. Lo que pasa es que ese es un camino duro, es un camino que exige muchísimas horas de trabajo. Ahora se está hablando de factores de crecimiento en medio mundo, pero yo empecé a investigar en esto hace 20 años. Y encima, cuando presentaba mis primeros trabajos, como eres español, dicen, bueno, si yo no hubiera patentado esto, nadie se creería que esto se ha desarrollado en España, porque es una técnica que hoy en día se usa en 100 países y no hay congreso en estos momentos de cirugía en el mundo, lo mismo que de ortopedia, que de odontología, que de cirugía general, de dermatología, de oftalmología, que no se esté hablando de esta técnica, ¿no? Y todo comenzó cuando usted se hizo una pregunta. ¿Por qué hay pacientes a los que extraes una muela y cicatrizan bien y otros no? Así de sencillo. Así de sencillo. Aprendemos mucho más de nuestros errores que de los buenos consejos, ¿no? Y yo afortunadamente, y esto me viene de familia, pues siempre he sido una persona inquieta y una persona que me ha gustado soñar, ¿no? Y bueno, los soñadores vivimos un poco anclados en el futuro, no en el pasado. Entonces, el hacerte preguntas, el decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Te das cuenta que la sangre es el responsable de que cuando te cortas un dedo eso epitelice, exactamente igual que cuando hacemos una extracción dentaria, pero con una característica. Cuando nos hacen una extracción, se tiene que regenerar hueso, se tiene que regenerar la encía, el periósteo, se tienen que regenerar diferentes tejidos. Y a mí me parecía como magia, es decir, ¿qué es lo que hace que todo esto se desarrolle? Y cuando se me ocurrió investigar en la sangre, ir quitando de la sangre todo lo que interfiere en la regeneración de los tejidos, concentrarnos en algo que hay en nuestra sangre que se denominan proteínas, factores de crecimiento, y decir, bueno, vamos a ver cuál es la dosis ideal. Esta es la dosis que nos ha puesto la naturaleza, y vimos, probando miles de ensayos en el laboratorio, cómo duplicando la concentración conseguíamos un efecto regenerador y un efecto terapéutico espectacular. Entonces, pues yo todos los días cuando terminaba mi consulta me sacaba sangre, mi sangre, lógicamente, y me ponía pues a buscar a ver qué había ahí, ¿no? Bueno, y así nació ese plasma rico en factores de crecimiento que se obtiene a partir de la sangre del propio paciente. O sea que al final la solución está en la propia sangre. Estamos hablando de una terapia que debe tener muchas ventajas, porque de entrada no cabe el rechazo. Ni el efecto secundario, que quizá es lo más importante. Después de millones de tratamientos realizados con esta técnica, hay pocas técnicas en el mundo en el que nunca hemos observado un efecto indeseable. En algunos casos, resultados muy espectaculares, en otros casos, resultados más discretos, pero siempre hemos visto mejoría, o como mínimo, nunca hemos empeorado la situación previa del paciente. O sea, la cosa es, se extrae sangre, esa sangre se centrifuga, no sé exactamente. Sí, por gradiente de densidad. Pues ahí está, y se vuelve a inyectar. Y volvemos a inyectarlo en el lugar de la lesión, que esa es una parte importante. Bueno, pues esto también estoy pensando que debe ser económico, porque no hace falta medicamentos, no hacen falta grandes cosas, solo el sistema este de centrifugado, entre comillas, ¿no? El plasma sale de nuestra sangre, nosotros somos el depósito y somos también los receptores, somos el origen y el destino, ¿no? Correcto. En fin, entonces, pregunto yo,
¿por qué no se puede usar ese plasma rico en factores de crecimiento en todas partes? En eso estamos. Pues primero por varias cosas. Porque por lo general el ser humano rechaza todo lo que no alcanza a comprender. Y es mucho más sencillo para cualquier médico decir esto no funciona que tenerme que pasar un fin de semana estudiando. Así de sencillo. ¿Usted cree? No creo, tengo la constancia. Yo me paso los fines de semana por medio mundo, de congreso en congreso, y bueno, el movilizar a los médicos. Lógicamente hay un porcentaje de médicos inquietos que ya antes hemos estado hablando algunos de ellos, que cuando yo empecé a presentar esta técnica en la ortopedia, pues... Que se entusiasmaron ya con ella. Se entusiasmaron, pero podemos decir que igual es el 1%. Los demás nos va costando tiempo y todavía hay gente que dice, bueno, ahora parece que sí, pero... Ahí vivimos. Claro, porque ese plasma rico en factores de crecimiento se puede usar no solo en odontología, lo ha dicho usted, ha aumentado muchísimo su campo de acción. Correcto. Empezamos en cirugía oral y maxilofacial. Posteriormente, un día que tenía a un amigo traumatólogo de aquí de Vitoria con la boca abierta en la consulta, le dije, oye, Miquel, esto lo tenemos que empezar a utilizar en ortopedia porque lógicamente es la extrapolación de la boca al resto del organismo. Sí. Me costó un cierto tiempo convencerle porque el escepticismo, siempre factores de crecimiento. Los médicos cuando estudiamos... Suena un poco a dopaje esto, ¿a que sí? Bueno, pues para más INRI he tenido que estar en Lausanne, en el Comité Olímpico, en su día, en un juicio sumarísimo, porque la Agencia Mundial Antidopaje dijo que esto era doping. Y yo dije, qué ignorantes, por favor. Y tuve que estar en un foro más o menos como este, pegándome todo un fin de semana con toda la Agencia Mundial Antidopaje, con todo el staff médico del Comité Olímpico. Y al final dijeron todos, pues no tienes razón. Y dije, bueno, pero yo no me voy de aquí con tengo razón. Hoy vamos a firmar aquí todos un acta y le vamos a mandar a la Agencia Mundial Antidopaje, estando allí el vicepresidente y el presidente del Comité Olímpico Internacional, que han cometido un error. Y me dijeron, Eduardo, por favor, no montes un escándalo político, te aseguramos que en la próxima reunión del Comité Olímpico esto se quita. Y así se hizo, ¿no? Bueno, menos mal. Decíamos que se usa en el campo de la traumatología, de la ortopedia, y he visto que también empieza a usarse en oftalmología. Sí, en oftalmología lo mismo. A partir de nuestras propias proteínas hemos desarrollado un colirio para el tratamiento de patologías tan prevalentes como el ojo seco. Pacientes que llevan lentillas, pues un porcentaje importante, pacientes operados de ojos, un número importante tienen ojo seco, también las lesiones corneales, y en estos momentos lo más apasionante, y esto ha nacido lo mismo de la manera más casual, un día que había un grupo en concreto de la Bascom Palmer de Estados Unidos en el instituto aprendiendo. Yo iba a hacer una cirugía y les dije, oye, antes de ir a comer, venís conmigo a quirófano que tengo que hacer una cirugía de implantes y luego nos vamos. Cuando vieron cómo preparábamos la fibrina, se les abrió los ojos y dijo, oye, Eduardo, ¿esto lo podemos aplicar en cirugía? Pues vamos a ver si lo podemos aplicar. Y hemos desarrollado ahora un protocolo quirúrgico también. O sea, llama la atención que un descubrimiento que sale del campo de la odontología haya encontrado aplicaciones tan diversas, ¿no? Probablemente es el mayor avance en terapia regenerativa de los últimos 20 años y de hecho es el único avance. Nosotros tenemos un laboratorio que trabajamos con células madre, con STEMs, con diferentes fenotipos celulares, pero es que este avance se está aplicando a todas las áreas. En estos momentos no hay laboratorio en el mundo que esté trabajando con células madre que no utilice el medio de cultivo. En definitiva, es lo que hemos desarrollado, es nuestro mejor medio de cultivo, nuestra mejor autofarmacia para conseguir regenerar nuestros tejidos, ¿no? Entonces, se está usando en un amplísimo número de... Claro, yo decía que es raro que esto no haya llegado a la sanidad pública, que no se use más, porque tiene muchas ventajas. En el caso, por ejemplo, de la artrosis, es que nos evitaríamos la instalación de muchas prótesis, nos evitaríamos tomar muchos medicamentos, ingresos hospitalarios, etcétera, etcétera, ¿no? Es coste eficaz, pero hay muchos momentos, y yo por eso estoy aquí encantado, en el que hay que sacudir un poquito la medicina y hay que decir, porque hay muchas veces que estas técnicas se paran. O sea, yo por ejemplo aquí en Osakidecha, con los que algunos de los desarrollos, por ejemplo en dermatología, en úlceras, en pie diabético, conseguir a un diabético curarle, que no le tengan que amputar un pie, a mí me quita el sueño, ¿no? Y conseguir que esto se introduzca en los hospitales, pues es un proceloso camino. ¿Cree usted que la medicina regenerativa está todavía en párvulos? Están haciendo.
Estamos en el nacimiento. Hemos tenido el privilegio de estar en el nacimiento de la terapia regenerativa. España, por ejemplo, es una autoridad en trasplantes y gracias a que unas personas se desempeñaron en desarrollar esta tecnología, pero el futuro no va a ir por los trasplantes. Ese es el presente, sin lugar a dudas. El futuro va a ser por regenerar nuestros propios órganos, por cuando tenemos una lesión inicial en las rodillas, está comenzando una artrosis, en vez de tomar antiinflamatorios, colocar las proteínas, la dosis en el lugar adecuado y conseguimos prevenir y tratar la evolución de la artrosis. Tenemos varios ensayos clínicos que lo demuestran, ¿no? ¿Algún día seremos capaces de fabricar órganos a la carta? Estamos en ello y, por ejemplo, estamos en estos momentos en muchos proyectos. Por ejemplo, estamos desarrollando proyectos para regenerar córneas artificiales. Calculemos la repercusión que tiene y, por supuesto, que se está trabajando en desarrollar órganos, en conseguir matrices, en conseguir desarrollar órganos en el laboratorio, pero quizá lo más trascendente es que esto lo podemos hacer in situ. Los seres humanos tenemos capacidad para autorregenerarnos, pero de momento hasta un cierto límite. Hace unos días hablábamos con un eminente biólogo, con Ginés Morata, sobre lo fantástico que sería que nuestros miembros amputados se reprodujeran pues, de forma natural, como les pasa a algunos animales, ¿no? Eso sería lo ideal. Sin lugar a dudas, pero eso nos va a costar verlo. Nos va a costar verlo. Yo, por ejemplo, estoy metido en proyectos para conseguir desarrollar a través de células un diente y resulta que el proceso es mucho más complejo y más doloroso que poder ponerle un implante al paciente. Esto es lo que nos está pasando hoy en día. Pero lo que sí es cierto es que en un futuro ya muy, muy cercano a una persona que le amputan una pierna se le puede colocar un implante y esta persona vuelve a caminar, ¿no? Bueno, viendo todas estas cosas que suenan a ciencia ficción, una piensa que la ciencia, la investigación, deben estar pegadas a la ética, ¿eh? Tienen que abrazarse con la ética, porque desafortunadamente que nadie piense que todos los investigadores hacen bandera de la ética. No, tiene que haber una regulación y yo soy uno de los primeros que la padece. Paso muchas horas en la Agencia Española del Medicamento, me conocen bien por allí porque tenemos que pelear por cada avance, pero entiendo perfectamente que tiene que haber un código ético porque la ciencia no tiene que ser ciencia ficción, tiene que ser solo ciencia y esa ciencia pues hay que recorrer ese camino que hemos dicho antes de la intuición a la evidencia, presentando trabajos, investigación básica, investigación clínica y verdaderamente que esos ensayos nos digan efectivamente por aquí es por donde tenemos que ir, ¿no? Me estaba imaginando los de la Agencia Española del Medicamento que dicen otra vez el doctor Anitua, no. Ya viene por aquí. No tengo una dura pelea con ellos porque España no tiene tradición y nos está costando que cambien. Verdaderamente lo que no podemos tener, por otra parte, es que las agencias regulatorias sean una obstrucción a la medicina. Tienen que ir de la mano de la medicina. Es que este país a veces se pierde en la falta de agilidad burocrática, ¿no? Una ausencia total de agilidad. Y de esto depende mucho de lo que tienen que hacer los políticos, que sean conscientes que su inacción para proyectos, y hay personas que se mueren por esa inacción, y eso es tremendo, ¿no? Es que, por un lado, los ciudadanos asistimos atónitos a la evolución científica de los últimos años. No hay semana en que no aparezcan noticias sorprendentes y esperanzadoras para determinadas enfermedades o patologías. Pero, por desgracia, pasa tanto tiempo entre un hallazgo, por ejemplo, el descubrimiento de una técnica o de un nuevo medicamento y su llegada al mercado. Eso resulta descorazonador para el paciente, ¿no? Bueno, afortunadamente, los que están moviendo la medicina y la terapia regenerativa son los pacientes. Es el empujón de los pacientes y yo animo a los pacientes a que cuando van al médico le dicen, oiga, ¿y usted por qué no me aplica esta técnica? Y si no sabe, aprenda. Yeah. Bueno, España es un país que da facilidades para la protección intelectual, doctor. En absoluto. Tampoco. Estamos en la inopia. En Estados Unidos, si tú presentas una patente, esa patente es una patente americana. El Estado la hace suya y defiende esos derechos y eso permite que se inviertan cantidades muy, muy importantes en los desarrollos. Aquí no tenemos cultura. Desafortunadamente no son conscientes nuestras autoridades que el que se esté pirateando, como es en nuestro caso, por ejemplo, muchas de nuestras patentes, nosotros tenemos 46 familias, más de 200 patentes y que se piratean hasta en la sanidad pública. Y es decir, pero no somos conscientes que esto está parando la investigación.
O sea, ¿se piratean hasta en la sanidad pública? ¿Lo he entendido bien? Vamos, perfectamente. Sí, así de claro. Es sorprendente, ¿no? Bueno, pero tenemos que ir, de ese código ético hay muchas cosas en las que tenemos que ir corrigiendo todos. Y también, en muchos casos, los gerentes de los hospitales, y saber que dice uno, bueno, esto sí, pero lo han desarrollado estos, pero yo voy a ver si lo copio. Es decir, oiga, vamos a ver, ¿usted qué expertise tiene en esto? ¿Qué investigación tiene en esto? ¿Cómo es posible que usted le esté preparando a un paciente un plasma, pues según lo que ha desayunado esa mañana y según su inspiración? Oiga, lea todo lo que hay publicado. En nuestro caso son más de 200 publicaciones científicas. Póngase al día y cuando hay algo que tiene todos los registros sanitarios, es el camino que tenemos que seguir, ¿no? He visto que están trabajando también en el BTI para combatir la apnea. Sí, la apnea del sueño ha sido otra situación en la que hemos caído, pues podríamos decir por casualidad, pero no hay casualidades. También observábamos que había pacientes que aplicándoles factores de crecimiento, unos cicatrizaban mejor que otros. Y una de los estudios ya hace mucho tiempo, nosotros operamos siempre en hiperoxigenación. Sabemos que si un paciente está muy bien oxigenado, va a cicatrizar mejor y además disminuye en el número de infecciones. Y nos hemos dado cuenta que hay más de un 50% de la población adulta que durante la noche tiene periodos de hipoxia. ¿Eso qué quiere decir? Que interrumpen su respiración durante la noche. Por lo tanto, ese paciente que no respira correctamente durante la noche, que a sus tejidos no llega el nivel de oxígeno que tiene que llegar, es un paciente que cicatriza peor, es un paciente que se cura peor y casi siempre nos encontramos que pacientes que tienen complicaciones quirúrgicas, muchos de ellos tienen apneas del sueño. Entonces empezamos a investigar, creamos un equipo con nuestros ingenieros, con el departamento de I+D, y en estos momentos pues lo mismo, estamos avanzando en el diagnóstico precoz y en el tratamiento de la apnea del sueño. Le voy a presentar a unos cuantos compañeros. ¿Con apnea del sueño? Sí. En esta sala solo estadísticamente el 50%. Claro, el gran problema seguramente es que no se diagnostica en la mayoría de los casos. Los médicos no sabíamos que existía esta patología hasta hace muy poco tiempo. Hace tiempo que se habla de la apnea del sueño, ¿eh? No, todavía es un paso más. Se hablaba de la apnea del sueño severísima, de los que están en una reunión. A mí que me toca dar conferencias a las 4 de la tarde, cuando veo uno que pega una cabezada, luego me acerco, le doy con la manito y digo, hazte un estudio de apneas. Y me dice, ¿por qué lo sabes? Digo, porque te has dormido y roncabas de una manera muy rara. Porque además hay un fenotipo muy típico, pero lo que es importante es que el ronquido quizás solo es Hablamos del ronquido y asoma Verasturi. Yo no digo nada, pero vete. Por algo será, y solo su tono de voz, que lo reconozco, puede tener algo que ver con las apneas del sueño. Qué curioso. ¿Dormimos mal porque vivimos mal? Dormimos mal porque no nos preparamos para el sueño. Cualquiera de nosotros, si vamos a hacer deporte, lógicamente no nos tomamos una fabada y nos tomamos media botella de vino, pero es lo que hace la gente antes de acostarse. Entonces tenemos que cambiar muchísimo nuestros hábitos y tenemos que ser conscientes que el sueño es el periodo intelectual más importante del día. Es cuando nuestro cerebro realmente deja nuestro organismo de trabajar para que solo trabaje el cerebro, y para que el cerebro trabaje adecuadamente, haga su copia de seguridad de todo el día, necesitamos descansar bien, y para descansar bien tenemos que haber cenado 3 horas antes, tenemos que ir silenciando nuestro cerebro antes de acostarnos. Si salimos de una discoteca con 2 gin tonic, esa noche va a ser una calamidad. Doctor, ¿tienen algo que ver la apnea y el bruxismo? Ese rechinar de dientes nocturno. Esto es un descubrimiento de nuestro equipo de trabajo, y lo mismo también por curiosidades y por ciertas casualidades, que al final es observar y investigar en todo lo que hacemos. Una de nuestras sorpresas, y yo cuando hice uno de mis trabajos sobre el bruxismo, sabemos que el bruxismo tiene relación con el estrés, el bruxismo diurno tiene relación con el estrés, y muchas veces estamos con personas que le ves que sus maseteros están así, que están apretando los dientes durante el día. La apnea del sueño provoca un estrés nocturno. Al cerebro no le llega oxígeno y no hay situación más estresante para nuestro cerebro que estar en hipoxia. ¿Qué hace el cerebro? Suelta un chorro de adrenalina para que despiertes y recuperes la respiración. Pero ese chorro de adrenalina tiene unos efectos secundarios. Aumenta la frecuencia cardíaca, provoca hipertensión, provoca contracturas musculares, desde un lumbago a que apretemos los dientes. Entonces, hemos observado y hemos publicado ya recientemente
que el desgaste dentario tiene una relación directa con la apnea del sueño. Qué curioso. Bueno, usted es un amante del deporte, lo decía Maricruz al presentarle, durante años compitió en esquí acuático, esquí de nieve, pero en cambio creo que no recomienda el deporte de competición. El deporte de competición es una enfermedad, como otra cualquiera, por eso los deportistas de élite tienen... ¿Esto a Íñigo le va a gustar? Sí, pero una cosa es el deporte de competición y otra cosa es la actividad física. La actividad física es absolutamente recomendable y todos deberíamos andar todos los días pues 10.000 pasos y subir unos cuantos pisos. Yeregui ayer anduvo 30.000 pasos. 16.000 y pico. Bueno, no está mal. Unos cuantos compartidos. Lo que tiene el doctor Eduardo Anitua es un humor a prueba de bombas. Bueno, usted parece muy serio, pero no lo es. La investigación es seria, pero sí, no aburrida. No está claro. Es que ¿sabe por qué se lo digo? Porque yo le he visto protagonizar, digo, la cara de este señor me suena. Yo le he visto protagonizar algún gag con José Mota. Sí. ¿Era usted de verdad? Era yo y mucha gente me llamó y me dijo, oye, José Mota tiene un doble que se te parece la tira. Es increíble cómo lo han caracterizado. Pues, y estaba muy bien. Vamos a ver si recordamos un trocito. El estudio, hemos hecho unas radiografías, hemos hecho un escáner, hemos tomado los modelos y estamos a falta pues de que usted decida qué tipo de tratamiento, qué tipo de prótesis desea para su abuela. Pues lo mejor, ahí no quiero escatimar, cueste lo que cueste. Hoy en día tenemos muchas opciones. Tenemos la posibilidad de poner dientes fijos, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, y podría hacer una vida totalmente normal, masticar, comer bocadillos, comer un chuletón. A mí me parece perfecto, es lo que venimos buscando, pero ¿me podría decir más o menos el precio, sobre todo para poder rellenarle el cheque? Estamos hablando de unos 25.000 euros. Mi abuela no es de bocadillos. Lo que es bocadillo no es. Es más bien de cuchara. Está moviéndose en el mundo del garbanzo, la alubia. A ver si vamos a matar moscas a cañonazos. ¿Cuál es la opción inmediatamente inferior? Hombre, la siguiente opción sería llevar una prótesis de quitar y poner, pero para que no se le movieran los dientes de abajo, se le podrían colocar 2 implantes que le darían mucha más estabilidad funcional. Y ya pues estaríamos hablando del orden de los 3.000 euros. Caldos. Ella viene a ser de caldos. Beber es lo que le gusta, más que comer realmente. Vamos al Merni. Esto es unas prótesis completas de toda la vida, ¿no? Y nos moveríamos en los 1.000 euros. ¿Quiere que le diga dónde de verdad disfruta ella? Tomando raciones por inhalación. Y eso supura en placer vivo. Los dientes mayormente van a estar de adorno. De otra opción. Bueno, pues realmente si los dientes van a ser de adorno, yo creo que una excelente opción sería, imagínese, unos dientes de drag. No va a poder masticar como con unas prótesis convencionales, pero tienen una prestancia y estaríamos hablando de 1 euro. ¿Y me puede dar otra opción por saber? Hombre, la última opción sería una pajita. Me está ofendiendo, doctor. Yo cuando he entrado aquí he dicho que quería lo mejor. ¿Y entonces qué le ponemos? De regalo con los dientes, la capa de Drácula. Los dientes de Drácula, los dientes de vampiro y la capa de Drácula. Yo no sé cómo no se le escapa la risa a usted. Pues yo allí tuve que aguantar porque el canalla de José se partía de la risa No de me verme extraña. serio. Y a él le tuvieron que grabar como 14 veces el sketch porque se retorcía de la risa de verme serio, ¿no? Yo cuando lo vi me reí muchísimo. Bueno, doctor, Carlos Santos le ha pintado un retrato a usted. Vamos a ver cómo ha salido. Carlos, cuando quieras. Bueno, aunque no lo veo, le sigo la pista desde hace años, desde que saltó a los medios por reparar a Rafael Nadal y a los futbolistas del Barça con su famoso puré. Él además me dio hace tiempo medio hecho el retrato cuando escribió esto. Tengo la suerte de poder desarrollar y enfocar mi capacidad creativa dentro de mi profesión. Un privilegio que me divierte, me motiva y se retroalimenta. Me encanta mi profesión, aunque el ritmo de trabajo suele ser frenético. Vivo el día a día, ligero de equipaje y motivado por hacerlo cada día un poco mejor.
Trabajo en Vitoria, donde nací y vivo con mi familia. La divulgación científica me obliga a viajar por todo el mundo y me da la oportunidad de mostrar a los asistentes de los cursos y conferencias que imparto las bondades de Vitoria. Me gusta que sepan que es una ciudad amable. Eso es lo que dice él. Luego quienes lo conocen dicen que es generoso, leal, amigo de sus amigos y que además de tener humor tiene la curiosidad de un niño, que son los dos secretos de la eterna juventud. Salta a la vista además que es un tipo elegante y formal, puntito clásico, que hoy lleva mocasines negros, pantalón claro, americana con cuadritos azules, a juego con la camisa y con el pañuelo que asoma por el bolsillo. Además, les diré que está casado, que tiene 4 hijos, por lo menos, esos tenía hace 5 años, y que en octubre cumplirá sus primeros 60. Llega en plena forma porque predica y practica la alimentación saludable. Es decir, que de vez en cuando aparece por el Zaldiarán, el Arzac, el Aquelarre o el Echaurren, acompañado por las más regias amistades que usted pueda imaginar. En medio del ajetreo busca momentos de paz, convencido de que la paz es un estado de conciencia superior a la felicidad. Quien busca la calma también sabe transmitirla, como ha hecho a lo largo de toda esta conversación. Quizá piense que después de todo vivimos en un mundo maravilloso, como el que cantaba Louis Armstrong en el inicio de la charla, e incluso fantástico, como el que habitaban Judy Garland y el Mago de Oz. Doctor Eduardo Anitua, presidente, fundador y director científico de Biotechnology Institute, BTI. Ha sido un placer conocerle, hablar con usted y estoy muy de acuerdo. Vitoria es la ciudad más amable que conozco. Vitoria es una ciudad para pasear y yo creo que la gente, y aquí tenemos un buen exponente, es gente cálida y afable, ¿no? Lo son. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Un abrazo.